Era una mecánica jubilada que estaba de luto por la muerte de su marido hasta que descubrió algo impactante detrás de un cobertizo cerrado. Dentro había un Chevy Bair oxidado del año 1957, escondido durante más de 40 años. Él le había dicho que lo vendió, pero nunca lo hizo. Lo que descubrió a continuación sorprendió a todos. Esta es la increíble historia de cómo una mecánica encontró el Chevy 57 escondido de su marido y lo transformó en algo inolvidable. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde donde lo estás viendo. Empecemos. Margie Bennett permaneció en silencio al final de un camino de grava. Sus dedos se apretaron firmemente alrededor de una desgastada llave plateada que brillaba débilmente a la luz de la mañana. A los 64 años, había pasado los últimos 7 meses reconstruyendo su vida después de perder a Mason, su esposo de 42 años. Habían compartido una casa modesta en un pueblo tranquilo en las afueras de Ashford, Oregón, escondido entre Evergreen Hills y recuerdos demasiado pesados para cargar con ellos. Pero hoy fue diferente. Detrás de ella había un viejo cobertizo que siempre había asumido que era solo un almacén. Una estructura torcida con pintura verde descascarada y hiedra trepando por sus costados como si el tiempo mismo estuviera tratando de recuperarla. La cerradura hizo clic con un suspiro reticente mientras giraba la llave. La pesada puerta se abrió con un crujido, liberando una ráfaga de aire frío y viciado que olía a aserrín, aceite y silencio. Mientras los rayos del sol atravesaban el polvo, Margie se quedó sin aliento. Allí, bajo una lona rota, estaba el fantasma de una máquina, un Chevy Bel Air de 1957. Oxidado, olvidado, pero inconfundible. Ella susurró: «Mason, ¿qué es esto?». 1000 preguntas se arremolinaban en su corazón, pero por encima de todas ellas, una verdad. Este no era un coche cualquiera. Era un secreto y tal vez un comienzo. Margie Bennett entró con cautela en el cobertizo. Sus botas crujieron sobre el suelo de grava mientras el polvo flotaba como recuerdos en los rayos de luz de la mañana. El silencio dentro de la vieja estructura era tan denso que zumbaba en sus oídos. Sus dedos temblaron cuando extendió la mano para levantar la lona que cubría el misterio. La lona que la cubría se desprendió lentamente, resistiéndose al momento, casi como si supiera que lo que había debajo era sagrado. Allí estaba, un Chevrolet Bair de 1957, o al menos lo que quedaba de uno. El cromo, que una vez reluciente, se había oxidado y la pintura dorada de la cosecha se había desvanecido hasta convertirse en un ámbar opaco y descascarado. Los neumáticos de pared blanca estaban desinflados y había telarañas adheridas a los guardabarros como velos de encaje de otra época. La carrocería del coche se inclinó ligeramente, como si estuviera cansado por décadas de espera. Pero las líneas, la forma, todavía eran hermosas, todavía eran suyas. A Margie se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Ella no había visto este coche desde su segundo año de matrimonio. Recordó la forma en que Mason solía hablar de ello, de su primer amor. Bromeó una vez, pasando una mano orgullosa por el guardabarros antes de afirmar que ella lo había derribado. Ella pensó que lo había vendido hacía décadas. Eso fue lo que le dijo. Pero allí estaba, escondido a plena vista, preservado como una cápsula del tiempo en el rincón trasero de su propia propiedad. ¿Por qué?, pensó, acercándose, abrió la puerta del conductor. Dejó escapar un largo y doloroso arroyo. En el interior rojo y crema estaba descolorido y agrietado, pero en gran parte intacto. El polvo se aferraba al volante como viejos arrepentimientos. En el tablero, justo encima del velocímetro, había un pequeño sobre. Su nombre, Margie, estaba escrito con la familiar letra en bucle de Mason. Sus manos temblaban mientras lo abría. «Mi querida Margie, si estás leyendo esto es que me he ido. Y la encontraste, nuestra vieja muchacha. No pude dejarla ir. No después de todos los recuerdos que tenía de nuestro primer viaje por carretera. Tu picnic de cumpleaños junto al lago. La noche que te pedí que te casaras conmigo.
¿Recuerdas cómo nos quedamos sin gasolina y bailamos bajo las estrellas mientras esperábamos ayuda? Sé que dije que la vendí. La verdad es que no pude. Ella es parte de nuestra historia. Parte de ti y de mí. Tal vez algún día la encuentres y entiendas por qué tuve que mantenerla oculta. Tal vez si lo haces, sabrás que vale la pena aferrarse a algunas cosas, incluso cuando el mundo te diga que las dejes ir. Todo mi amor, Mason. Las lágrimas brotaron de los ojos de Margie y salpicaron la página. Apretó la carta contra su pecho y se sentó en el asiento del conductor, dejando que los años la cubrieran como una ola. Ella lo recordaba todo, el calor del verano. La mano de Mason encontró la de ella mientras cruzaban las colinas. La forma en que se reía cuando la radio se apagaba, o como siempre traía una manta por si acaso iba a observar las estrellas de improviso. Este coche, había estado allí desde sus inicios y él lo había mantenido en silencio, con cuidado. Margie permaneció sentada allí durante casi una hora, perdida en un ensueño de vinilo polvoriento y acero oxidado, mientras su pasado se desarrollaba como una película muda en el parabrisas. No era solo un coche, era un recipiente, un guardián de promesas. Había sido mecánica en su juventud, una de las primeras mujeres de su ciudad en tener un taller, de hecho. Pero después de casarse y criar 2 hijos, poco a poco fue dejando el negocio y se fue retirando tranquilamente. Las herramientas dieron paso a la jardinería. Los overoles se cambiaron por delantales. Y, sin embargo, sentada en ese Chevy, la grasa bajo sus uñas de años pasados de repente no se sentía tan distante. Un sonido rompió el silencio. Margie, llamó una voz desde afuera. Era Owen Grady, su vecino, del otro lado del campo. Tenía más de 70 años, era fibroso y caminaba con un bastón, pero su voz todavía se oía como un tren de carga. Margie salió del cobertizo secándose los ojos. Owen, ¿sabías esto? Owen asintió lentamente, quitándose su vieja gorra. Mason me hizo jurar que no lo diría. Dijo que su sueño secreto era que algún día tal vez la encontrarías. Miró hacia el coche. Sus ojos se empañaron. Con una especie de reverencia. Él solía venir aquí a veces y simplemente sentarse detrás del volante. Dijo que le ayudó a pensar. Margie se apoyó contra la puerta. Él nunca me lo dijo. 40 años de matrimonio y él mantuvo esta cosa oculta. Owen se encogió de hombros. Quizás no se trataba de ocultártelo. Quizás se trataba de aferrarme a ti. Sus palabras la impactaron profundamente. A la mañana siguiente, Margie regresó al cobertizo con una linterna, un cuaderno y una vieja cámara Polaroid. Inspeccionó cada centímetro del Bair, documentando los daños, catalogando lo que sería necesario reemplazar y lo que milagrosamente podría salvarse. El marco era sólido. Eso solo le dio esperanza. El motor V8 parecía como si no hubiera funcionado en décadas, pero estaba intacto. La tapicería era recuperable. Los huesos estaban allí. Ella llamó a su hija. Hila en Colorado. Mamá, dijo Hila después de escuchar la historia. ¿En serio estás pensando en restaurarlo? No estoy pensando, respondió Margie. Ya lo he decidido. Hila se quedó en silencio por un momento. Luego suavemente. A papá le habría encantado eso. Después de colgar, Margie fue al garaje y abrió un viejo arcón que no había tocado en años. Dentro estaban las herramientas de carpintería de Mason, pulidas, conservadas y cubiertas con una fina capa de acerrín. Pasó los dedos por las manijas una última vez antes de dejarlas a un lado en silencio. Necesitaba espacio para algo más ahora. Una chispa se había encendido, no solo en su garaje, sino en su corazón. La semana siguiente, Margie Bennett se encontraba frente a Anderson Autoresterachens, un pequeño pero respetado taller en las afueras de la ciudad. Hacía casi 2 décadas que no entraba en una tienda como esta. Pero hoy me sentí como si volviera a casa. Frank Anderson, el dueño de la tienda y un veterano aficionado a los coches, levantó una ceja cuando vio entrar a Margie con una Polaroid descolorida del oxidado Bel Air en la mano.
Bueno, lo estaré, dijo sonriendo. Tienes un 57. Margie asintió. Ella ha estado durmiendo en un cobertizo detrás de mi casa, que pertenecía a mi esposo. La mantuvo escondida todos estos años. Frank estudió la fotografía cuidadosamente, entrecerrando los ojos ante la condición. Esto es un clásico. Ahora parece el infierno. Pero esos huesos. Tocó la foto. Hay algo que vale la pena guardar allí. Margie sonrió. Quiero traerla de vuelta. Cada tuerca y tornillo. Frank dejó escapar un silbido. ¿Estás seguro de que una restauración completa como esta no es barata? Estamos hablando de tiempo de descanso laboral y probablemente de un mínimo de 20,000. No hago esto para darle la vuelta a la situación, dijo. Este tiene historia. Frank la estudió un momento más y luego asintió. Traedla. Echemos un vistazo detenidamente. 2 días después, Frank y su hijo Tyler llegaron a la propiedad de Margie con una grúa de plataforma. El aire era fresco y el sol proyectaba largas sombras sobre el cobertizo. Cuando los 2 hombres entraron, incluso ellos quedaron sumidos en un silencioso asombro. Tyler retiró la lona con cuidado, dejando al descubierto el baile una vez más. Dio un silbido bajo. Vaya, ha tenido mejores días, pero sigue siendo preciosa, dijo Margie con voz firme. Frank se agachó junto al parachoques delantero y pasó los dedos por el cromo oxidado. Dijiste que tu marido guardó esto aquí durante más de 40 años, respondió Margie. Nunca me lo dijo. La encontré después de su muerte. Frank la miró con algo parecido al respeto. Entonces, hagámosle justicia. Mientras subían el Chevy a la plataforma, Margie estaba cerca, con el corazón latiendo con fuerza. Era el punto de no retorno. El cobertizo estaba repentinamente vacío, y sin embargo, se sentía más llena que en meses. La restauración comenzó rápidamente. El equipo de Frank desmanteló el vehículo pieza por pieza, catalogando cada pieza como reliquias sagradas. Extrajeron el motor, quitaron los asientos, quitaron el cromo y etiquetaron y fotografiaron los paneles. El taller olía a aceite, metal viejo y la dulce tensión de la posibilidad. Todos los sábados por la mañana, Margie aparecía con una caja de donas y un termo de café, vestida con su vieja chaqueta vaquera, la del nombre. El garaje de Bennett, bordado sobre el pecho. Fue como despertar una parte de sí misma que no sabía que aún existía. Frank la guiaba con las actualizaciones. Tyler le mostró cómo documentaban cada perno, revisaban cada soldadura y planificaban qué piezas originales podían salvarse. Pero entonces llegó la llamada. Era un miércoles a última hora de la tarde cuando el número de Frank apareció en el teléfono de Margie. Hola, Margie, dijo, con un tono más amable de lo habitual. Tenemos un pequeño problema. A Margie se le encogió el corazón. ¿Qué pasó? Al quitar el asiento trasero, encontramos un nido de ratones y más daños de los que esperábamos. Parecía que llevaban años viviendo allí. El cableado está mordido, los muelles están oxidados y parte del suelo está podrido. Cerró los ojos. ¿Qué tan grave? Tendremos que reemplazar más de lo previsto. Y necesitaremos un depósito de combustible nuevo. El original tiene fugas diminutas por todas partes. Diría que esto aumenta el presupuesto unas 10 veces más. $3,000. Margie no respondió de inmediato. Entiendo si quieres reducir gastos, añadió Frank. Aún podemos hacerla correr. Olvídate de las cosas sofisticadas. Tú decides. Esa noche, Margie se sentó a la mesa de la cocina con el presupuesto actualizado extendido ante ella como un mapa de un campo de batalla. Sus ahorros no eran infinitos y ya había gastado más de lo que pretendía. Pero mientras miraba las páginas manchadas de grasa, su mirada se desvió hacia la vieja carta de Mason clavada en el refrigerador. Se levantó y repasó su letra con la mano. Hay cosas que vale la pena conservar. Abrió el garaje y encendió la única bombilla colgante. Allí, en la pared del fondo, estaba el viejo banco de trabajo de Mason, y encima,
colgados, intactos desde el día de su muerte, estaban sus herramientas de carpintería. Cada cepillo, cada cincel, cada torno. Estaban impecables, atesorados, pero sin usar hasta ahora. Ese fin de semana, Margie organizó una venta de bienes. Colocó las herramientas de Mason en la entrada con cuidado y dignidad. Vinieron vecinos, amigos, incluso unos coleccionistas desconocidos buscaban herramientas antiguas de calidad. Un hombre mayor cogió un cepillo de mano y silbó. Este es un Stanley Note 4. Hacía años que no veía uno en este estado. Era de mi marido. Decía que era hábil con las manos. Cuando se vendió la última pieza, Margie tenía $2,500 en efectivo y valor de sobra para cubrir el resto. No todos lo entendieron. Esa noche, su hijo Jason llamó desde Seattle. Me enteré de la venta de herramientas, dijo con voz tensa. Mamá, ¿estás segura de que esto es lo que quieres hacer? Ese dinero podría ir a la casa. ¿A ti? Margie exhaló. Esto es para mí. Jason guardó silencio. Papá se ha ido. Ese coche no lo traerá de vuelta. No intento traerlo de vuelta, dijo en voz baja. Intento honrar lo que empezamos. Ese coche fue parte de nuestro comienzo, y aún no estoy lista para cerrar ese capítulo. La llamada terminó de forma incómoda, pero por primera vez en años, Margie no se sintió afectada. Se sentía segura. A principios de la primavera, el trabajo se aceleraba. Se cortaron y reemplazaron los paneles del piso oxidados. Se instaló un nuevo tanque de combustible. El cableado se reconstruyó desde cero. El motor, ese glorioso V8, se envió a un taller mecánico para una reconstrucción completa. El Chevy empezaba a parecer menos una reliquia y más un sueño en proceso. Fue por entonces cuando Margie conoció a Robert Chen. Un sábado, estaba apoyado en un Nomad del 57 rojo cereza en el taller de Frank, tomando café y observando el progreso del Bair. ¿Es tuya?, preguntó, señalando con la cabeza el chasis desmontado. ¿Lo es?, sonrió Margie. Larga historia. Robert se rió. ¿Acaso no lo son todos? Hablaron durante una hora. Resulta que Robert llevaba restaurando Chevys desde los años 70. Había perdido a su esposa 2 años antes. Pasó por el taller solo para reconectar con algo. Y así, Margie encontró algo más que no buscaba comprender. Una tarde, mientras Tyler la guiaba por las opciones de pintura, Margie se detuvo. No estamos haciendo oro de cosecha, dijo. Tyler parpadeó. Seguro que ese es el original. Sonrió suavemente. Mason siempre decía que me quedaba mejor de rojo. Vamos con blanco polo e interior rojo. Y en ese momento, el coche dejó de ser solo suyo. Empezó a ser suyo. Margie Bennett siempre había creído saber cómo era sanar. Se imaginaba tardes tranquilas, largos paseos en solitario y viejos álbumes de fotos en cajones polvorientos. Lo que no esperaba era el sonido de una lijadora orbital alisando metal, ni el aroma a aceite e imprimación mezclado con serrín en su pelo. Sin embargo, cada sábado, al entrar en el taller de Frank y oír el familiar ruido de las herramientas y la música zumbando en la radio, algo en su interior cobraba vida. El Bair estaba tomando forma. Lo que una vez fue un fantasma oxidado en un cobertizo olvidado, ahora se erguía, un chasis decapado y lijado, preparado y listo para renacer. El motor, recién pintado de naranja Chevrolet, se alzaba como un corazón orgulloso, esperando volver a latir. Las líneas de freno nuevas corrían como venas. La transmisión, limpia y restaurada, brillaba como una segunda oportunidad. Y Margie no solo observaba, estaba en ella. Tyler había empezado a pasarle herramientas sin preguntar. Toma, aprieta esto a 65 pies libra, le decía, deslizando una llave inglesa en su mano. Al principio, dudó. Hacía años que no apretaba nada más serio que una tapa de frasco que se resistía, pero la memoria muscular regresó. También la confianza.
Frank notó dos. Una mañana le entregó una camisa de trabajo con su nombre bordado sobre el bolsillo. No era la señora Bennet, solo Margie. «Te lo has ganado», dijo simplemente. Fuera de la tienda, la vida cambió en silencio. De una manera hermosa. Sus manos, antaño delicadas por años de vida tranquila, ahora lucían pequeños arañazos y grasa persistente bajo las uñas. Pero a Margie le gustaba. Cada marca se sentía como un progreso, como la verdad. Y luego estaba Robert Chen. Se convirtió en un habitual en su mundo, no solo un conocido de los sábados. Le traía café como solía hacerlo Mason, con un poco de azúcar y un toque de crema. Él le preguntó sobre su día, pero lo más importante, la escuchó. Una mañana nublada, apoyados en la pared del taller, observando al equipo preparar la carrocería del Belair para pintar, Robert se volvió hacia ella. ¿Alguna vez te preguntas qué diría tu yo de joven si te viera ahora? Margie rió suavemente. Probablemente preguntaría por qué tardé tanto. Robert sonrió. También estaría muy orgullosa. La honestidad en su voz la dejó sin aliento. El equipo de Frank había terminado de soldar los nuevos paneles de los bajos, alisando cada centímetro de metal antes de pintar. Entonces llegó la transformación. Margie contuvo la respiración mientras la primera capa de blanco polo cubría la carrocería como si fuera nueva. No era el dorado cosecha original que alguna vez prefirió Mason. No, esta era su elección. Un blanco audaz, limpio, clásico, atemporal. Suyo por dentro. El interior de cuero rojo fue instalado por un especialista que cosió cada costura con cuidado. Cuando Margie deslizó la mano por el asiento por primera vez, sintió una calidez como la memoria y la renovación en uno. Frank la miró. Todavía estaba seguro de esta combinación de colores. Se rió. Mason siempre decía que me veía hermosa de rojo. Creo que lo aprobaría. A medida que avanzaba la restauración, también lo hacía su participación en el taller. Aprendió a mezclar pintura, pulir cromo y equilibrar carburadores de nuevo. Pero más que eso, empezó a escuchar las historias que la rodeaban. Un veterano jubilado arreglando el viejo Ford de su padre. Una viuda restaurando el Guanajuato de su difunto esposo con su nieto. Una joven ahorrando para restaurar el Mustang de su abuelo. Todos cargaban con pérdidas, pero cada uno estaba construyendo algo, no solo un auto, sino un puente entre generaciones. Margie se dio cuenta de que ya no se trataba solo de su auto. Se trataba de pertenencia. Un sábado, Robert se acercó a ella con una amable sugerencia. «Hay una exhibición de autos el próximo fin de semana», dijo, entregándole un volante. «Como a 1 hora al norte. Podría darte ideas para los toques finales. ¿Quieres venir conmigo?» Margie dudó. Hacía años que no iba a una exhibición. La última vez fue con Mason, cuando los chicos aún estaban en el instituto. Observó el rostro de Robert, tranquilo, esperanzado, respetuoso, y dijo que sí. La exhibición fue como entrar en un museo viviente de sueños de acero y cromo. Cientos de coches llenaban el recinto ferial, relucientes, retumbantes y zumbando con historias. Impalas pulidos, Mustangs impecables, camionetas Rambler, Thunderbirds y, sí, más de unos pocos Chevys del 57. Mientras paseaban por las filas, Margie sintió que algo se agitaba en su pecho. No solo nostalgia, sino asombro. Entonces lo vio. Un Bel Air de 1957 casi idéntico al suyo. El mismo estilo de carrocería, las mismas motas originales, pintado en ese familiar dorado de cosecha. El dueño, un hombre alto de pelo blanco como la nieve y una gorra de béisbol desgastada, notó su interés. «¿Es tuya?», preguntó, señalando su mirada. «¿Casi?». Ella sonrió. «El mismo modelo. Pero yo soy». Poniéndose blanco y rojo. Él rió entre dientes. «Ah», poniéndose atrevido. «Bien por ti. He tenido este bebé desde el 62. Ha estado conmigo más tiempo del que cualquier mujer podría soportarme». Margie rió,
Luego se quedó callada. Hay algo en estos autos, dijo. Contienen más que kilómetros. Contienen momentos. Él asintió, su voz más suave ahora. Son máquinas del tiempo. ¿Recuerdan cuando éramos más valientes, cuando éramos más jóvenes enamorados esa noche, conduciendo de regreso del espectáculo? Margie conducía en un cómodo silencio junto a Robert. El viento traía un frío, pero su corazón se sentía cálido. Por la ventana, los árboles se desdibujaban como décadas. Sin embargo, en su pecho, ya no huía del pasado. Lo llevaba consigo. Más tarde, mientras estaba sentada en la cama leyendo de nuevo la carta de Mason, algo hizo clic. No solo le había dejado un auto secreto. Le había dejado la oportunidad de redescubrir quién era antes de que la vida se empequeñeciera, antes de que la rutina eclipsara la aventura, antes de que el dolor frenara su paso. Unos días después, estaba en el taller de Frank, observando la última capa de barniz, seco sobre la reluciente superficie del Vair. Su reflejo la miraba desde el cromo pulido. Pero ya no era el rostro de una viuda. Era una mujer renacida, fuerte, manchada de grasa, sonriente y lista. El día que el Vair salió de la cabina de pintura, Margie Bennett se quedó quieta un buen rato. El coche, su coche, brillaba ahora bajo la luz del sol primaveral como si lo hubieran bañado en polvo de estrellas. Carrocería blanca polo, interior rojo fuego, molduras cromadas restauradas que brillaban como joyas. Ya no era una reliquia olvidada en un granero. Era una resurrección. Incluso Frank, un hombre que había presenciado cientos de restauraciones, exhaló lentamente. No solo está restaurada, dijo. Ha renacido. Margie pasó los dedos por la curva del guardabarros delantero. El acero se sentía cálido al tacto, como el pulso de algo vivo. Y tal vez el coche albergaba historias, recuerdos, risas y tristeza, todo grabado en sus tornillos y juntas. Pero también albergaba potencial, una puerta no solo a pasado, sino a lo que viniera después. A la mañana siguiente, como si el universo estuviera escuchando, sonó el teléfono. Hola, mamá. La voz de Hila sonó con un chirrido en la línea. Les he estado enseñando a los niños fotos del coche. Emma cree que parece una nave espacial. Margie se rió. No se equivoca. Deberías haberlo visto ayer. Podías verte reflejado en el capó. Hubo una pausa. Oye, los niños tienen una semana libre de clases en junio. Hila dijo, estábamos pensando en venir de visita. ¿Eso estaría bien? ¿Te parece bien? Repitió Margie, ya con lágrimas en los ojos. Cariño, eso sería lo mejor del mundo. Con el Vair ya en condiciones para circular, gracias a un sistema de refrigeración mejorado, una suspensión renovada y un encendido moderno discretamente bajo el capó, Margie empezó a usarlo con regularidad. No para presumir, para toda la vida. Lo conducía al supermercado, a correos, al vivero junto al río. Donde quiera que iba, la gente la saludaba. Algunos se acercaban con lágrimas en los ojos. Un hombre en la gasolinera pasó la mano con reverencia por el capó. Mi padre tenía uno igualito a este, dijo en voz baja. Del mismo año, del mismo color. No he visto uno en décadas, dijo Margie sonriendo. No es solo un coche, ¿verdad? La miró con ojos brillantes. No, señora. Es un recuerdo sobre ruedas. Esa noche, mientras compartía una porción de pastel de cereza con Robert en el restaurante de la calle, él dijo algo que quedó grabado en su memoria. ¿Alguna vez pensaste en hacer la Ruta 66? Él preguntó. Margie parpadeó. Me gusta todo el asunto. Sí, empieza en Illinois y termina en Santa Mónica. Mason tenía ese mapa, ¿no? Ella miró su café y sonrió lentamente. Todavía está en la guantera. Robert se reclinó. Esa mirada pensativa que siempre tenía al instalarse. Tal vez sea hora de usarla. Ella se rió entre dientes. Pensé que solo estabas coqueteando conmigo.
Puedo hacer ambas cosas. Él sonrió. Pero en serio, este coche fue construido para conducir. Tú también lo eras. La idea se quedó esa noche. Ella se sentó en el porche. El aire fresco de Oregón le rozaba las mejillas mientras abría el viejo mapa de Mason. Estaba descolorido, con las esquinas dobladas y arrugado por la mitad, pero estaba allí. Ruta 66. La carretera madre. Ella trazó la línea desde Chicago hasta Los Ángeles con la punta de su dedo. Su corazón latía un poco más rápido. Siempre había soñado con ver el Gran Cañón, conducir por Nuevo México bajo cielos infinitos, pararse en el muelle de Santa Mónica y decir, lo logré. Ella miró el patio, estacionado orgullosamente en el camino de entrada, su pintura blanca brillando bajo la luz del porche. Mason nunca pudo ir, pero tal vez, solo tal vez, aún pudiera. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Se unió al club local de autos clásicos gracias a una cálida invitación de Betty Morrison, la esposa de Frank y una mujer fogosa de unos 60 años que conducía un Thunderbird convertible azul brillante. Necesitamos más mujeres como tú, dijo Betty, dándole una palmadita en el hombro a Margie. Muchos de estos coches están en un estado de abandono. El tuyo sigue vivo. Margie asistió a su primera noche de crucero y quedó abrumada por la camaradería, las risas, las historias, la comprensión de que estos no eran solo autos, eran legados. Un adolescente se acercó a ella durante el espectáculo y le señaló el baile. Mi abuelo tenía uno. Él solía recogerme para comprar helado. Margie le entregó las llaves. ¿Quieres sentarte allí? Sus ojos se iluminaron cuando subió al asiento del conductor. Huele a pasado, dijo sonriendo. No, corrigió ella con suavidad. Huele a segundas oportunidades. Hila llegó con sus 2 hijos justo a tiempo para la fiesta de inauguración que Margie había estado planeando en secreto. Invitó a todos los que habían ayudado o presenciado la transformación. Frank, Tyler, Betty, Owen del otro lado del campo, incluso gente del pueblo que les había dado palabras de aliento durante las compras. Había mesas en el jardín. Música de los años 50 flotaba en el aire. Globos bailaban en los postes de la cerca. Una foto de Mason sonriendo junto al coche en 1978 estaba enmarcada cerca del porche. Robert estaba de pie junto a ella mientras ella quitaba la tela que cubría el balcón. Se oyeron jadeos. Es preciosa, susurró Hila, con la mano en el corazón. Emma, ahora agarrando una llave inglesa de juguete, chilló. Abuela, ¿podemos montarla?, dijo Margie radiante. Vamos a cruzar el país en ella. Hila se giró hacia ella, atónita. Espera, ¿qué? Estoy haciendo la Ruta 66, dijo Margie orgullosa. Y me llevo conmigo el mapa de Mason. Tal vez incluso llevar las cenizas de tu padre al Pacífico como siempre. Hablamos. Robert también viene. Robert saludó con una sonrisa tímida. Los ojos de Hila se llenaron de lágrimas. No tenía idea de que todavía fueras tan valiente. Margie miró el coche y luego a su hija. Resulta que solo necesitaba el encendido correcto. La celebración se prolongó hasta la noche. Mientras las estrellas parpadeaban y despertaban y las risas resonaban en el campo, Margie se sentó en el aire con sus nietos, mostrándoles los interruptores del tablero, las perillas de la radio, el reloj original que todavía hacía tic-tac suavemente. Coches como estos, les dijo, no son solo máquinas. Son narradores de historias. Y cada vez que giras la llave, puedes contar una nueva. La pequeña Emma miró hacia arriba y dijo, eso significa que podremos llevarlo a Disneylandia algún día. Margie sonrió. Todo es posible ahora, cariño. Y por primera vez en años, lo decía en serio. 3 semanas después de la inauguración del patio trasero, el bar funcionaba como un sueño. Margie Bennett se había convertido en una especie de leyenda local. La viuda que reconstruyó el coche secreto de su marido. Pero más allá de la admiración, algo más profundo estaba cambiando dentro de ella.
Algo que no había sentido desde que era una mujer joven con una llave inglesa en la mano y aceite bajo las uñas. Ella estaba volviendo a ser ella misma. Todos los sábados, ella todavía traía donas a la tienda de Frank, no como clienta, sino como parte del equipo. Comenzó a asesorar a una joven llamada Yasmín, una tranquila joven de 19 años que había entrado al taller una tarde y preguntado si alguien enseñaba a las niñas a soldar. Margie echó un vistazo a sus vaqueros desgastados, a sus dedos nerviosos y vio un reflejo de sí misma cuando era más joven. Solo si no tienes miedo de ensuciarte las manos, sonrió Margie, lanzándole un par de guantes. La tienda se convirtió en algo más que un garaje. Ahora era un lugar donde se reconstruían las cosas y las personas. Una mañana nublada, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo de hojalata de la tienda, Frank le hizo un gesto a Margie para que se acercara. ¿Tienes algo que quizás quieras ver? Le entregó un sobresellado. La escritura era inconfundible. De Mason. Margie se quedó congelada. ¿Dónde? ¿De dónde sacaste esto? Tyler lo encontró detrás de la guantera mientras revisaba el mazo de cables. Estaba pegado al cortafuegos. Margie se sentó lentamente. El sobre temblaba en sus manos. Pasó los dedos por los bordes, con el corazón palpitando con fuerza. Ella lo abrió. Margie, si encontraste esto, supongo que no estoy aquí para explicártelo todo en persona. Lamento ocultarte esto, pero debes entender que para mí este auto nunca fue solo un auto. Fue la noche en que me enamoré de ti. Los viajes por carretera antes de tener hijos. Las tardes estacionados junto al lago cuando hablábamos de sueños más grandes que nuestra pequeña casa. Era un pedazo del hombre que solía ser. Y tal vez un pedazo de la mujer que solía ser. También. No quería venderlo. No pude. Así que lo enterré como un tesoro, esperando que algún día lo desenterraras. Si estás leyendo esto, lo hiciste. Y espero con todo mi ser que la hayas traído de vuelta. No para mí, sino para ti. Porque sé cuánto renunciaste a lo largo de los años. Para los niños, para mí, para todos los demás. Quizás este coche pueda devolverte algo. Una chispa, una dirección o simplemente una razón para seguir conduciendo. Siempre has sido más valiente de lo que crees. Te amaré por siempre, Mason. Margie ni siquiera se dio cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima cayó sobre la carta. Frank se dio la vuelta en silencio, dándole espacio. En el silencio de la tienda, el tic-tac del reloj de pared y la preocupación de un pulidor de fondo parecieron desvanecerse, dejando solo las palabras de Mason resonando en su alma. Siempre has sido más valiente de lo que crees. Esa noche, Margie no pudo dormir. Ella se sentó en el borde de su cama, mirando por la ventana el jardín estacionado en la entrada, iluminado por la farola de la calle. Parecía un centinela, un guardián de recuerdos, un recipiente de esperanza. Ella susurró, «Sabías lo que necesitaba incluso antes de que yo lo supiera». Y entonces, por primera vez en meses, se permitió hablar en voz alta, no para sí misma, sino para él. «Te extraño, Mason, pero estoy empezando a entender. No estabas sujetando el coche. Te estabas aferrando a nosotros. Y ahora creo que estoy listo para seguir adelante». Una semana después, la tragedia golpeó la ciudad. Yasmín, la joven aprendiz a quien Margie había estado guiando, perdió a su madre en un accidente repentino. Ella se quedó sola, sin familia cerca y sin un rumbo claro. Margie la encontró sentada detrás de la tienda, con los hombros encorvados y las lágrimas empapando las mangas de su sudadera. Sin decir palabra, Margie se sentó a su lado. El silencio era pesado, pero no vacío. Finalmente, Yasmín se atragantó. ¿Por qué nos quitan todo lo bueno? Margie tragó saliva con dificultad. No es así, dijo ella. A veces simplemente cambia de forma. A veces lo que nos quitan se convierte en la razón por la que construimos algo nuevo. Yasmín se limpió la nariz. No sé qué hacer. Vuelve a la tienda, dijo Margie suavemente. Sigues aprendiendo. Sigues construyendo.
Y cuando estés listo, conduces. Yasmín parpadeó. Conducir. Margie sonrió. Te enseñaré en el baile. Ese momento, más que cualquier restauración, más que cualquier exhibición de coches, fue cuando Margie se dio cuenta de que no se trataba solo de un coche. Se trataba de sanar, de dejar un legado, de darle a la siguiente chica en la fila las llaves de algo más que un motor de futuro. Cuando llegó el verano, Margie y Robert estaban inmersos en la planificación del viaje por la Ruta 66. Los mapas estaban esparcidos sobre la mesa de su cocina. Frank había hecho doble trampa en los sistemas de Bayer. Yasmín se había convertido en parte de la familia, ayudando a preparar el auto con manos firmes y una confianza recién adquirida. En una cálida mañana de julio, mientras Sila y los niños saludaban desde el porche, Margie giró la llave. El Bayer cobró vida con un estruendo. Robert se deslizó en el asiento del pasajero, sosteniendo un termo de café y esa misma sonrisa tímida que tenía el primer día que se conocieron. ¿Estás listo?, él preguntó. Margie miró por el espejo retrovisor. El rostro que la miraba estaba surcado de arrugas. Sí, pero radiante. Viva. Nací preparada, dijo. Y con un movimiento del pie, el coche avanzó, pasó el buzón, pasó la ciudad que había conocido toda su vida y entró en un nuevo capítulo. Mientras el bebé desaparecía por la carretera, el viento atrapó su risa y la llevó por kilómetros. En algún lugar entre Tucumari y Flagstaff, en un tramo tranquilo de la antigua Ruta 66, el cielo se abrió de una manera que Margie Bennett nunca antes había experimentado. El camino que teníamos por delante brillaba bajo el calor del desierto. Detrás de ella, kilómetros de pavimento sinuoso susurraban historias de décadas pasadas de camioneros, viajeros, soñadores y ahora ella. El Chevy Velar de 1957 ronroneaba bajo sus manos, pulido y potente, como si también estuviera ansioso por seguir adelante, por perseguir el horizonte como si ambos fueran jóvenes nuevamente. Robert estaba dormido en el asiento del pasajero, con un melocotón medio comido en su regazo y su sombrero de paja inclinado hacia adelante. El viejo mapa de la Ruta 66 de Mason yacía doblado sobre el tablero, con los bordes desgastados, las esquinas curvadas y las líneas trazadas más de 1000 veces. Pero el viaje ya no quedó solo en el papel. Estaba vivo. Habían visto el Cadillac Ranch en Texas, habían estado descalzos en las arenas rojas de Nuevo México y habían compartido tamales con extraños en el estacionamiento de una gasolinera en Winslow, Arizona. La gente los saludaba al pasar, no solo al coche, sino a lo que simbolizaba, algo raro, algo real. En una parada de descanso, una mujer de unos 80 años se acercó a Margie con lágrimas en los ojos. Tuve uno igual, dijo, tocando la reluciente pintura blanca. Mi esposo me propuso matrimonio en 1960. Murió la primavera pasada. Margie no dijo nada al principio. Simplemente extendió la mano y tomó la de la mujer. Los llevamos con nosotros, susurró en el asiento de al lado. Siempre. La mujer asintió, presionándose los dedos contra los labios. Para cuando llegaron a California, el Bayer había recogido algo más que polvo. Había recogido historias escritas en el retrovisor, guardadas en habitaciones de motel y escondidas entre letras de canciones cantadas demasiado alto con las ventanillas bajadas. Había recogido sanación. Y finalmente, llegaron. El muelle de Santa Mónica, el final de la carretera principal. El lugar que Mason había marcado en el mapa con un bolígrafo rojo décadas atrás. Margie aparcó el Bayer en un lugar pintoresco con vistas al Océano Pacífico. El sol comenzaba a ocultarse, proyectando una luz dorada sobre el agua. El paseo marítimo brillaba como una fotografía antigua. Abrió la guantera y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro había una pizca de Mason cenizas. Robert permaneció detrás de ella en silencio mientras caminaba hacia el borde del muelle. El viento salado tiraba de su bufanda. Abrió la bolsa y dejó que las cenizas se esparcieran sobre las olas. Al principio no dijo nada. No hacía falta.
El sonido del océano lo decía todo, pero luego susurró, «Lo logramos, Mason. Está hermosa de nuevo, tal como siempre soñaste». Esa noche, de vuelta en un tranquilo motel frente a la playa, Margie se sentó en el capó del Bair, contemplando las estrellas. Robert se unió a ella con 2 tazas de café. «¿Estás bien?», preguntó. Ella asintió lentamente. «Pensé que este viaje era para terminar algo, pero ahora lo entiendo. Se trataba de empezar algo». Robert la miró con ojos amables. No estaba segura de si volvería a sentir algo después de la muerte de Ellen. Admitió. «Pero en algún lugar entre Texas y California, comencé a mirar hacia adelante de nuevo en lugar de solo mirar hacia atrás. Y es por ti». Margie tragó el nudo en la garganta. Creo que Mason quería que encontrara a alguien, no que lo reemplazara, solo que siguiera viviendo. Robert le tomó la mano. «Te queda mucho camino por recorrer, Margie». Bajó la mirada hacia sus manos, los dedos callosos de él, los nudillos arrugados de ella. 2 vidas marcadas por el dolor. Ahora escribiendo algo nuevo juntos. «Sigamos conduciendo», dijo. Cuando regresaron a Oregón semanas después, el auto estaba polvoriento, salpicado de insectos y magnífico. Margie lo presentó en su primera exhibición oficial de autos, no para ganar, solo para contar su historia. Pero cuando se acercó al micrófono y comenzó a hablar, temblando al principio, luego más fuerte con cada palabra, no había un solo ojo seco entre la multitud. Habló del hombre que escondió el auto para preservar un pedazo de su pasado. Habló de redescubrirse a sí misma, no a pesar del dolor, sino a través de él. Habló de Yasmín, ahora su aprendiz a tiempo completo, que estaba reconstruyendo su primer motor con el mismo fuego que Margie una vez tuvo. Y finalmente, dijo, «Este auto no es perfecto. Yo tampoco. Pero ambos volvimos del olvido. Y ahora avanzamos, no solos, no rotos, sino restaurados». El público se puso de pie, aplaudió, lloró. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Una joven dio un paso al frente desde atrás. Sostenía una pequeña foto de su difunto padre junto a su propio Chevy 57 en 1963. Dijo, «No he visto uno de estos desde que murió. Gracias por devolverle la vida a este». Margie tomó la foto, la acercó a su corazón y lloró. El Belair ganó el premio a la mejor historia de restauración. Pero esa no fue la verdadera victoria. La verdadera victoria fue la chica en la esquina del taller, con el pelo recogido en un pañuelo, aprendiendo a soldar. La viuda que venía a los cruceros cada noche solo para sentarse en silencio y ver pasar los coches viejos. Los desconocidos que la paraban en los semáforos en rojo para decirle, «Ese coche es mi infancia». Y la mujer al volante, que una vez se sintió insegura, asustada y pequeña, ahora llenaba cada centímetro del camino con un propósito. Un año después, Margie y Robert estaban a mitad de camino planeando otro viaje a través del país, esta vez por las montañas humeantes. El Bair se alzaba orgulloso en el garaje, no como una reliquia, sino como un compañero, y en la pared, encima, colgaba una carta enmarcada. La carta de Mason. La última línea, en negrita y tinta negra, decía, «Siempre has sido más valiente de lo que crees». Y ahora ella lo creía. La vida no deja de darnos oportunidades. A veces, simplemente los aparca en las sombras, esperando el momento adecuado para redescubrirlos. A través de su viaje con el oxidado Chevy Bel Air del 57, Margie Bennett nos enseñó una poderosa verdad. Sanar no se trata de olvidar el pasado. Se trata de honrarlo mientras elegimos vivir hacia adelante. El auto no era solo metal y cromo. Era amor preservado. Un sueño en pausa, una voz del pasado susurrando, «Aún no has terminado». A veces, los mejores viajes comienzan en los lugares más inesperados. Un granero, una carta, un recuerdo, y nos llevan a un lugar que no sabíamos que debíamos ir. El fin. A continuación, 2 poderosas historias reales de sanación y esperanza.
Haz clic para seguir conduciendo con nosotros. Y no olvides suscribirte si crees que vale la pena buscar segundas oportunidades.